En el día de hoy, en conjunto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la Universidad Nacional de San Luis y al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales del Centro Universitario Villa Mercedes, la Universidad Nacional de San Luis, institucionalmente y personalmente, tengo el orgullo de presentar a Martín Tetaz. Martín es un amigo personal, un amigo de la casa de hace muchísimo tiempo, lo hemos tenido presente aquí en jornadas de la Facultad de Psicología hace un par de años, lo hemos tenido presente físicamente también en Villa Mercedes, donde nos acompañó en varias jornadas. Hoy la virtualidad nos da la posibilidad de tenerlo desde su casa, desde La Plata, desde la provincia de Buenos Aires, y para nosotros realmente es un gran orgullo poder escucharlo. Entendemos que es un gran divulgador y ya lo vamos a presentar como corresponde. Ahora me gustaría saludar al vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el contador Fernando Moreno, que hemos coorganizado este evento y seguramente será el primero de muchos en esta joven comisión directiva que acaba de asumir los destinos del Consejo Profesional. Quería saludarte y que puedas saludar a las personas que están del otro lado de los dispositivos previos a esta interesante charla. Fernando. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. En nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de San Luis, queremos darte la bienvenida, Martín, y agradecer la participación del Consejo y de todos los matriculados en esta charla, la presentación de tu libro, Nada será igual. Saludar a todos mis colegas que deben estar del otro lado, el público en general. La verdad que para nosotros es muy importante escuchar a personas tan importantes como vos, con tu trayectoria, poder ver cuál es la situación actual del mundo, hacia dónde va el mundo, la tecnología, el comportamiento de los consumidores, y a partir de eso poder tener más herramientas para poder asesorar a nuestros clientes. Estamos muy contentos de esta participación. Muchas gracias a la Universidad Nacional de San Luis, muchas gracias, rector, contador público Víctor Moriñigo. Espero que este vínculo, como bien vos dijiste, sea el primero de muchos proyectos que podamos realizar juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un saludo para todos los matriculados, para las matriculadas de nuestro querido consejo. Y bueno, vamos a terminar con los protocolos y voy a presentar a Martín Tetaz, economista, divulgador, docente, investigador, que hace algo muy difícil que comenzó nuestro querido Bulat, Santiago Bulat, en donde, bueno, la verdad que creo hoy ha tomado su lugar y creo que ha puesto sobre la mesa temas aquí en Argentina, Martín, en La Nata Sin Filtro en las mañanas y en las noches lo vemos con Majún en La Nación Más. La verdad que Economics, casualmente, con Economía para Abogados y otros títulos, ha llegado a públicos donde muchas veces la economía era algo para entendidos. Desde la aparición de Martín, esto ha cambiado y la verdad que introdujo temas en la Argentina muy, pero muy importantes, como la economía del comportamiento. Él es egresado de la Universidad Nacional de La Plata y, como decía, para mí es un gran gusto presentarlo. Como decía Fernando, nada será igual. Nosotros en la Universidad Nacional de San Luis estamos seguros de que esto es así, pero vamos a tratar de entender, de aproximarnos a lo que se viene. Vamos a charlar sobre algunos conceptos que ya están dando vueltas de Martín, de este libro que ha salido y ha revolucionado la economía. Como dice él en su libro, la pospandemia nos ha mostrado lo que se viene. Y bueno, ojalá que podamos aprender todos y a compartir los conceptos de Martín. Gracias, Martín, muy buenas tardes y bienvenidos a la universidad. Bueno, muchas gracias, rector. Es un placer, como siempre, estar con la gente de San Luis y, como siempre digo, cada vez que converso con ustedes, por supuesto, más placentero sería hacerlo de manera personal y, por supuesto, visitando de paso también un poco la provincia. Y no faltar oportunidad, seguramente lo haremos más adelante cuando todo esto pase.
Este es el libro sobre el cual les voy a contar hoy. Voy a hacer una presentación primero, espero que no sea muy extensa, voy a tratar de contar las principales ideas, pero después me gustaría abrir un poco algunas preguntas que puedan ustedes después administrar, que vengan desde la otra red social donde se está difundiendo, y ahí intercambiar un poco algunas ideas. Este es un libro que empecé a trabajar en el año 2013. Agustín Echevarne me llama un día y me invita, me dice, va a venir un Javier Cordeiro, que es de la Universidad de la Singularidad, un ingeniero. Yo no tenía la menor idea ni lo que era la Universidad de la Singularidad, tuve que googlearlo. Ahí aprendí que había en Palo Alto, en California, un conjunto de científicos que estaban trabajando en este evento, en estudiar qué era la singularidad, que era el momento del tiempo en el cual la inteligencia artificial nos alcanzaba. Y cualquier algoritmo podía hacer las tareas que nosotros normalmente hacíamos. Por supuesto ya hay, eso digamos, está relativamente cerca al 2035, pero la propuesta de la gente de la Universidad de Singularidad era que esto se iba a masificar. Ya tenemos hoy inteligencias artificiales manejando autos, por ejemplo, vehículos autónomos, y el transporte de carga, ya se hace con vehículos autónomos en muchos casos. ¿Qué pasa en lo que se llama en ciencias de la computación la prueba de Turing? ¿Qué quiere decir la prueba de Turing? Que si ese auto está con vidrios polarizados y yo lo veo desde afuera que están manejándolo, yo no sé si adentro hay una persona o si es el vehículo autónomo se está manejando con una computadora, no tengo ni idea. Y lo mismo pasa para cualquier otro algoritmo. En muchos casos de la inteligencia artificial de todos los días, eso no es muy burda todavía los desarrollos y no la pasa. Típicamente todavía a la inteligencia artificial le cuesta mucho las relaciones sociales, le cuesta mucho la interacción con otros, le cuesta mucho la inteligencia emocional. Entonces cuando uno, por ejemplo, tiene un conflicto con una compañía de cable o con el servicio de luz y entonces entra a la página de internet para hacer un reclamo, y enseguida salta el bot a contestar, y cuando está uno interactuando con el robotito, bueno, es exasperante. Uno quiere hablar con una persona de carne y hueso porque el bot como en algún momento se traba, no fluye la conversación. Entonces, es evidente que es un área donde todavía hay que explorar mucho más, pero el primer gran eje es qué transformación va a generar el avance masivo de la inteligencia artificial. Y cuando vemos la evolución de los patentamientos en inteligencia artificial, crecen a una tasa del 35% anual. 35% anual es realmente de una velocidad tan exponencial que se prácticamente duplica cada 2 años. Entonces, crece en 15, 16 años de manera espectacular. Y esos avances que se están produciendo hoy en la ciencia son avances que tienen un lag hasta que llega el producto al mercado. O sea, hoy estamos viendo el mercado dentro de 5 años cuando miramos las patentes del día de hoy. Y entonces estamos convencidos que va a ser una revolución lo del avance masivo de la inteligencia artificial. ¿Qué permite la inteligencia artificial como revolución más notable? Producir sin trabajo. Producir sin trabajo. O sea, nosotros ahora podemos empezar en una nueva etapa de costo marginal cero. Costo marginal cero quiere decir, como aprendimos en la Facultad Económica cuando éramos chicos, los que hicimos producir una unidad más es despreciable, o cero directamente. Por supuesto hay una investigación y hay mucha inversión y hay mucho trabajo en la plataforma inicial, por ejemplo, de Uber o de algún producto de inteligencia artificial. Pero después es la inteligencia artificial sola la que va aprendiendo sobre la marcha y la que va creando valor. Esta novedad de crear valor sin trabajo, además, echa por tierra con toda la teoría clásica del valor. ¿Sí? Lo que aprendíamos en las teorías de valor, la idea que va desde Adam Smith hasta el marxismo. La idea de plusvalor sin trabajo es abstracta, es ridícula. No tiene sentido hablar de plusvalor si en realidad el valor no lo genera el trabajo. Entonces, es esa revolución que permite la creación de valor sin trabajo. Además, interpela todas las grandes discusiones que veníamos teniendo en los últimos años en el mundo, no en Argentina. Por ejemplo, la discusión del financiamiento de la seguridad social. Es una gran preocupación que siempre ha tenido los países que están entrando en la etapa desfavorable del bono demográfico. Bueno, tenemos una población más vieja y tenemos cada vez menos, que además tuvo pocos hijos, entonces tenemos una población activa más pequeña para financiar a la pasiva. Toda esa discusión parte de la idea de que los trabajadores financian a los que no trabajan. Pero si llegamos a un mundo en el cual se puede producir valor sin trabajo, todo eso queda abstracto.
Por supuesto, habrá una necesidad, la política tendrá que encontrar y tendrá el desafío de encontrar la forma de administrar las tensiones distributivas que van a aparecer, porque vamos a una sociedad donde, así como va a haber una superabundancia, también va a haber una superdesigualdad, vamos a una sociedad mucho más desigual. Basta mirar la historia, digamos, si uno mira los últimos 90 años, desde aquella conferencia magistral de Keynes en la década del 30, cuando él hablaba de cómo iba a ser la economía de sus nietos. Keynes decía en esa conferencia de la economía de mis nietos, era el título, inclusive decía, bueno, en el 2030, ya no falta nada, faltan 9 años, decía en el 2030 la gente va a poder trabajar solamente 3 horas por día para tener el nivel de vida de un inglés de clase media. ¿Por qué? Porque veía venir el avance que iba a haber en términos de productividad. Y la verdad que Keynes acertó en la primera parte. El avance en productividad fue brutal. El producto por trabajador se multiplicó por 7 en los últimos 90 años. Nunca en la historia universal hubo tanta abundancia de recursos. Nunca la economía tuvo tanta abundancia. Nunca en la historia mundial hubo una proporción tan baja de pobreza como ahora. Dramáticamente cayó la pobreza en el mundo, del 80% que había hace 90 años al 20% solo de la población mundial bajo la línea de la pobreza hoy. Nunca fuimos tan abundantes, pero tampoco nunca fuimos tan desiguales. Entonces, es cierto que hay mucha abundancia, pero es cierto que ya vemos niveles de desigualdad rozan lo pornográfico en algunos casos. Y si eso lo proyectamos a que probablemente vuelva a producirse cuantitativamente, no cualitativamente porque el fenómeno es distinto, pero cuantitativamente el mismo salto en términos de creación de valor y en términos distributivos que vimos en los últimos 90 años, pero en los próximos 20, pues entonces vamos a una sociedad muchísimo más abundante, pero también tremendamente más desigual que la actual. ¿En qué fracasó, en qué falló Keynes? Y que eso, digamos, de alguna manera explica buena parte de las preocupaciones que mucha gente tiene respecto de qué va a pasar ahora que no vamos a necesitar el trabajo, o por lo menos no lo vamos a necesitar masivamente. Porque en una punta del espectro de la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial es sustitutiva del trabajo y lo reemplaza. Los autos autónomos, es el ejemplo que acabo de dar. Pero en la otra punta de ese continuo, la inteligencia artificial complementa a los trabajadores y potencia su productividad. Por ejemplo, la inteligencia artificial puesta al servicio de la investigación científica o la inteligencia artificial puesta al servicio de los médicos que hoy diagnostican con imágenes y que con la ayuda de una inteligencia artificial que lee imágenes mejor que ellos y que les ayuda a interpelar a los pacientes con preguntas y a establecer qué tipo de test conviene hacerles, etcétera, etcétera. Entonces, en esa punta la inteligencia artificial no lo desplaza al médico. Nadie tomaría una decisión médica relevante consultando una aplicación de un celular o consultando una inteligencia artificial. Por supuesto, y no es que la tecnología no nos tira, digamos, de hecho lo hacemos. Antes de ir al médico, googleamos. Ahora sabemos que está mal hacerlo, porque no hay que hacerlo, porque uno no sabe un montón de cosas, y entonces entra en pánico cuando googlea 4 síntomas que tiene, parece que se va a morir la semana que viene, y entonces vamos al médico, y el médico complementa la información y dice, no, bueno, porque eso que vos miraste, en realidad hay que mirar también esto. En fin, entonces el avance de la inteligencia artificial en ese ejemplo, en el terreno de la medicina, en el terreno de la investigación, en tantos otros terrenos, potencia el trabajo. La discusión es en qué lugar del espectro terminamos estando, pero aún cuando veamos la punta más desfavorecida en términos de desplazamiento del empleo, la verdad que lo que aprendimos de las últimas revoluciones, de todas las revoluciones industriales, desde la revolución industrial inglesa del siglo XVIII en materia textil hasta el fin del trabajo de Rifkin en la década del 90, el famoso libro aquel de Rifkin, es que el pronóstico ludista de fin del trabajo falló rotundamente siempre, fracasó. ¿Por qué? Porque en general ese pronóstico del fin del trabajo piensa la economía como una caja de suma cero, donde hay que producir esta cantidad de bienes, lo que hay adentro de esta caja, y si ya no necesito empleo para producir estos bienes, todo el empleo me queda desplazado. Y lo que omite, que fue el mismo error de Keynes, en esta conferencia que contaba hace un rato, el error de Keynes fue no comprender la naturaleza humana. Keynes tenía ese famoso debate con Mises en la década del 30, ¿no? Pero le faltaba leer un poco más a Mises, porque si lo hubiera leído un poco más, hubiera aprendido, por ejemplo, que el ser humano es insaciable. Somos insaciables. Era cierto lo que decía Keynes.
Nosotros podemos trabajar 3 horas por día y tener el mismo nivel de vida que tenía un inglés del 1930, de clase media de 1930. Solo que no queremos eso, queremos más. Sí, y la mitad de las cosas que nosotros consumimos hoy, de hecho, ni siquiera existían, no digo en 1930, no existían hace 50 años atrás. En 1930 un inglés de clase media no tenía agua caliente en el baño. No hablemos ya de grandes lujos, no hablemos de la que no tenía, por supuesto, un televisor color de 32 pulgadas o de 40 o de 50 como hay ahora, no existía. Eso es un cine en tu casa, una tele de 50 pulgadas. Eso no era un privilegio para muy poco. Era un privilegio hace relativamente poco. El rector se va a acordar, porque es más o menos de mi generación. Nosotros en la década del 80, en todo el barrio, en toda la manzana, había una telecolor. Y uno se juntaba, había un partido o algo, y el evento era juntarse en la casa del que normalmente era el más acomodado del barrio, que podía haber tenido acceso a comprar esa telecolor. El resto teníamos una tele blanco y negro, si teníamos, que se cambiaban los canales a mano, digamos, obviamente el avance en términos de productividad fue brutal, en términos de acceso a bienes fue brutal, pero solo que queremos más. Entonces, aunque trabajamos menos, Keynes estaba cualitativamente en lo correcto, no trabajamos las 12 horas que trabajaban los ingleses de clase media en promedio hace 90 años, hoy trabajamos 8 en promedio por día, pero podríamos trabajar mucho menos, solo que queremos más. Entonces, más de la mitad de los empleos, probablemente 70-80% de los empleos hoy, no existían hace 70, 80 años atrás. De hecho, hace 90 años atrás, el 30 o 40% del empleo en los Estados Unidos estaba en el agro. En China, sin ir más lejos, el 60% del empleo estaba en el agro hace 30 años atrás nomás. La revolución china fue formidable en términos de velocidad de esa transformación. Y lo que ocurrió simplemente fue que se podía producir lo mismo, que se le podía alimentar a la gente con el 10% de la gente. ¿El resto de la gente qué iba a hacer? ¿Perder el empleo? No, iba a trabajar en crear otro tipo de bienes que la sociedad hasta ese momento no consumía y que ahora sí empieza a consumir. Pensar la sociedad en términos estáticos y aplicarle a esa sociedad en términos estáticos un shock revolucionario de la magnitud de una revolución industrial como la que estamos analizando, y pensar que esa economía va a ser la misma, es un error. Que fue el error de Keynes de los 30, que es el error de muchos, fue el mismo error en el que cayó Rifkin cuando postuló el fin del trabajo, y es el mismo error en la preocupación que muchos tienen ahora. Entonces, el primer gran eje es la revolución de la inteligencia artificial, que no es inteligencia artificial en el sentido solo de automatización de tareas, porque no, yo siempre digo, me gusta hacer para poner bien el ejemplo, digamos, yo tengo un robot en mi casa que se llama lavarropas. El robot en mi casa yo lo programo y le digo lo que tiene que hacer. Y el robot sabe que tiene que primero lavar con agua más fría, después con agua más caliente, después enjuagar, después, etcétera. Da toda la vueltita al programa y tengo la ropa lista a las 2 horas, por ejemplo. Pero eso no es un robot de inteligencia artificial. Eso es programación tradicional. Ahora la inteligencia artificial aprende lo que tiene que hacer a partir de los estímulos que tiene y de las respuestas que va encontrando primero al azar y después con alguna búsqueda más o menos informada. El primer robot que le ganó a un ajedrecista, a un campeón mundial de ajedrez, el famoso Deep Blue se llamaba la computadora que le ganó a Kasparov, creo que fue en la década del 90, el ruso, esencialmente le ganó a fuerza bruta de cálculo. ¿Cómo funcionaba esa computadora? Le cargaban todas las jugadas de los grandes maestros, le cargaban todas las aperturas, le cargaban todas las estrategias, entonces simplemente lo que hacía la computadora era sacarle una foto al tablero en un momento del tiempo, buscar en toda su base de datos una copia lo más parecido posible a esa situación desde el punto de vista de distribución de las piezas y encontrar cuál había sido la solución ganadora en la base de datos que tenía jugando en esa posición, y la aplicaba, digamos, con fuerza bruta de cálculo. Pero lo que hace AlphaGo ahora, el último robot que le gana a los maestros del Go, ya por supuesto no solamente al ajedrez, al Go, que es más complejo desde el punto de vista de las posibilidades, le gana en 24 horas a los maestros del Go. AlphaGo no necesita que le carguen ninguna estrategia, no necesita que le carguen ninguna jugada. AlphaGo aprende, es una red neuronal recursiva que aprende de los datos. Por supuesto, lo único que requiere es que le carguen las reglas del juego,
Mira, los peones se mueven de a uno para adelante, salvo que coman, se pueden mover en diagonal, los alfiles se mueven en diagonal, sin límite, los caballos con esta forma, etcétera, etcétera. Y lo único que le dicen son los valores, es decir, en términos del incentivo que tiene que tener. Mira, cada peón vale 1 si lo comes, pero si comes un alfil vale 3 peones, si comes un caballo vale lo mismo que un alfil, si comes una dama vale mucho más, y si comes el rey ganaste el partido, digamos, ¿no? Y con esa información sola, la red neuronal recursiva empieza jugando contra sí misma y probando al principio estrategias al azar. Y de jugar tantas veces, ahí sí, por supuesto, aprovecha su fuerza bruta de cálculo, pero para aprender. De jugar tantas veces en 24 horas construye distintas estrategias, aprende a jugar, aprende las aperturas de los grandes maestros sin que nadie se las haya cargado antes. Entonces, eso es inteligencia artificial, ese es el boom de la inteligencia artificial, y eso plantea un montón de dilemas. Insisto, no es programación, no es automatización sola, es máquinas que piensan, son máquinas que piensan. Ese es el primer gran eje de la disrupción que va a generar, que ya está empezando a generar además, porque este es la otra gran curiosidad o cosa notable, es que cuando yo empecé a trabajar en estos temas, hace 7, 8 años atrás, realmente era ciencia ficción informada, había muy poco de eso funcionando ahora, pero ahora ya existen muchas de estas cosas. Ya hay redes neuronales recursivas que pintan como si fuera Rembrandt, y entonces vos ves una obra de arte y tiene valor, hay gente que paga en el mercado esas obras de arte que fueron obras de arte digitales creadas por una inteligencia artificial, que aprendió a pintar como si fuera Rembrandt, a partir de ver como un montón de obras y de distinguirlas de otros autores. Ya hay inteligencias artificiales que diseñan productos. Hay una, si ustedes googlean, por ejemplo, Davus con B larga y con D de dedo, Davus es una inteligencia artificial que inventó un envase nuevo que tiene usos industriales muy buenos y por lo tanto tiene mucho valor industrial, y que cuando lo fueron a registrar al invento ese, al envase ese, en la oficina de patentes de Europa no se lo quisieron registrar al inventor, porque cuando le preguntaron quién era el inventor, el científico dijo, es Davus. Muy bien, ¿y cuál es el nombre de pila de Davus? No, Davus es la inteligencia artificial. No, pero los derechos de propiedad no se le puede reconocer a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es sujeto de derechos. Entonces hay un problema, porque estamos empezando a tener inteligencias artificiales que pasan la prueba de Turing, que a todos los efectos son lo mismo que un sujeto, pero que no tienen derechos, y por lo tanto, ¿de quién es la propiedad de lo que crea la inteligencia artificial? Gran debate, y es uno de los grandes debates que cortan transversales al libro. El segundo gran eje, sobre el cual está edificado el libro y sobre el cual se está edificando la revolución en términos disruptivos, productivos en el mundo, tiene que ver con la uberización de la economía. ¿Qué es la uberización? Todo el mundo sabe lo que es Uber. Uber esencialmente es una remisera con anabólicos, para hacerlo más claro. Uber es una remisera con esteroides. ¿Qué hace Uber? Uber conecta dos puntas. Uber conecta la oferta con la demanda. Uber conecta gente que tiene una necesidad, pasajeros, con gente que tiene una oportunidad de trabajo, que es el chofer que tiene un auto y que lo puede poner al servicio de hacer el viaje ese. Esencialmente Uber es un intermediario. Y la ventaja de Uber son dos. La ventaja número 1, intermedia de manera mucho más eficiente y más barata. Conecta más rápido las puntas, pone de novio mejor a la oferta y a la demanda. Le consigue a cada pasajero un novio mejor en términos de chofer de lo que le conseguía la remisera tradicional con el teléfono esperando para que te llegue el remis a tu casa. Los pone de novios mejor. Es una suerte de Tinder, para llamarlo de alguna manera, entre la oferta y la demanda. Esta es la uberización. El Tinder entre la oferta y la demanda. Entonces, esa revolución de la uberización genera primero conexión mucho más eficiente, rompiendo todo el esquema tradicional de intermediación a los Schumpeter. La idea de Schumpeter de destrucción creativa. Y ya lo estamos viendo, lo vimos en la pandemia. Vimos que el gran Uber del comercio, que es Mercado Libre, esencialmente, que es el Uber del comercio, creció 85% la facturación en dólares en el año 2020. En el medio de la pandemia, todos la pasamos mal, menos los que estaban en la uberización de la economía, crecieron, insisto, 85% en dólares. En parte crecieron comiéndose a la estructura de intermediación tradicional, al comercio tradicional.
De suerte tal que buena parte de los comercios que nosotros estamos viendo hoy con las persianas cerradas en las principales capitales del país, y que nosotros pensamos, bueno, esto es por la pandemia, si Dios quiere con la vacuna y pasa el invierno, para este verano va a estar todo terminado, nos vamos a llevar una sorpresa porque muchas de esas persianas ya no van a volver a abrir. Porque parte de lo que estamos viendo es pandemia, pero parte de lo que estamos viendo es una transformación tecnológica que se aceleró, que la pandemia propiamente aceleró. Entonces, esa uberización, decía, produce el primer efecto, que es eficientizar el proceso de intermediación. Pero al mismo tiempo permite que los precios, que los precios vayan en moto, digamos. O sea, el rol de los precios en el sistema de economía de mercado siempre fue clave, los precios como información. Pero de alguna manera en los mercados tradicionales los precios están encorsetados. Pueden mostrar algo de información, pero relativamente poca. Por ejemplo, lo habitual es que la tarifa de taxi salga lo mismo si el día llueve o si el día no llueve. Y eso, que puede estar muy bueno para el pasajero que tiene la suerte de encontrar un taxi el día de lluvia, es muy malo en el sentido de que no permite que haya más taxis trabajando los días de lluvia y hace que mucha gente no consiga taxis el día de lluvia. Entonces el sistema de precios discrimina. Y por supuesto eso es chocante, porque uno dice, pero ¿cómo? Se está aprovechando, el algoritmo se está aprovechando de que está lloviendo y que yo no, sabe el algoritmo, es como si se diera cuenta que yo normalmente estas 12, 13 cuadras me las caminaba, pero como ahora se largó a llover, me quiere cobrar más porque llueve. Exactamente, eso es lo que hace el algoritmo. El algoritmo se está aprovechando de tu necesidad. Como vos tenés más necesidad, el algoritmo se aprovecha y pone un precio más alto que muestra eso, el precio informa eso. El precio lo que está diciéndole es a todos los que están calentitos en la casa con un auto al divino botón: che, loco, levanten la cola de la silla, que hay gente que necesita viajar, pónganse a trabajar. Con el precio tradicional, con el sistema de precio tradicional, eso no pasaba. No había ningún incentivo a salir a trabajar con lluvia, todo lo contrario. Trabajar con lluvia era un riesgo para los taxistas tradicionales. ¿Por qué? Porque, bueno, podían levantar tal vez algún viaje más con día de lluvia, pero arriesgaban, iban más despacio por la lluvia, tenían chance de chocar por la lluvia, ensuciaban el auto por la lluvia, etcétera, etcétera, digamos, y además tenían que salir de su casa que estaban calentitos. Entonces, no era negocio para el taxista salir a trabajar los días de lluvia. Ahora, para el conductor de Uber, es mucho más negocio salir a trabajar cuando más se lo necesita. Y eso genera que explotemos mucho mejor los recursos escasos y le saquemos más jugo. Y genera también que en los horarios que no son pico, mucha más gente pueda viajar en el Uber, que antes ni podía soñar en tomarse ese transporte privado. Entonces, ahora imaginemos que ese proceso de uberización trasciende al transporte público, trasciende al comercio. Ya lo vimos en el comercio con Mercado Libre, con Amazon en Estados Unidos. Amazon creó 500.000 puestos de trabajo en un año en Estados Unidos, en el último año. 500.000 puestos es el doble de lo que crea la economía argentina en un año muy bueno. En un solo año creó el doble. Ahora imagínense que eso se expande y que se empieza a comer todos los procesos de intermediación y que la uberización llega, por ejemplo, a la banca, que es otro de los grandes rubros donde hay, por supuesto, muchos profesionales de ciencias económicas trabajando y donde en la banca es uno de los lugares intermediarios por excelencia, digamos. ¿Qué hace la banca? Conecta gente que le sobran ahorros por un lado, con gente que necesita ese dinero para hacer una inversión o para hacer un consumo, los pone de novio, digamos, y pone las condiciones. Solo que para conectarlos gasta un montón de recursos. Hay una estructura formidable en términos de edificios, en términos de personal contratado, es muy, muy caro, gasta muchísimo dinero para conectar esas dos puntas, algo que ahora una plataforma puede hacer mucho más fácil. Entonces ya tenemos, esto ya llegó en China hay un grupo financiero que se llama Grupo Ant, como hormiga en inglés. Si ustedes googlean el Grupo Ant van a encontrar un formidable Uber de las finanzas, que le presta masivamente a 600 millones de personas en China. Tiene 600 millones de clientes. Lo que pasa es que presta $20, $30, $40, $50, niveles que ningún banco le interesa prestar. El banco ni siquiera paga los costos de su personal para atenderte a vos por solicitar un crédito tan barato. Entonces directamente no está esa posibilidad de crédito en el banco. Y entonces la banca tradicional está perdiendo toda la parte de abajo del negocio, todos los micronegocios los está perdiendo y de a poco empieza a perder los negocios de arriba también. Entonces vamos a un esquema de transformación y de eglusión de la banca tradicional por la fintech, por lo que se llaman las fintech, las finanzas tecnológicas puestas al servicio de la uberización. Y lo mismo pasa en tantos otros, como bueno, los medios.
yo me desempeño mucho en los medios, lo conozco de primera a cómo funciona el modelo de negocio de los medios están bajo ataque de la uberización. La gran plataforma de los medios, hoy el Uber de los medios es Twitter, por ejemplo. Twitter es un formidable vehículo que conecta a los mejores periodistas del mundo con los consumidores de noticias. Yo ya no tengo que comprar el diario entero, que por ahí tenía un montón de información, que a mí el 90% de la información del diario no me interesaba. Yo ahora sigo los periodistas económicos que me interesan, los sigo a Facundo H., que es el que cubre a Gimnasia de Grima de la Plata, que también me interesa lo que pasa con Gimnasia, sigo los temas que me interesan. Y me entero antes, porque las novedades, Facundo las cuenta antes por Twitter de lo que sale mañana en el diario El Día de la Plata publicada. No tiene sentido ya que compre el diario. Y entonces cuando uno mira, y además los medios, las plataformas son mucho más eficientes ahora para administrar publicidad, para targetear la publicidad. Entonces los medios tradicionales tiraban al montón, el esquema publicitario de los medios tradicionales es, mirá, yo estoy interesado en un público, no sé, tengo pañales para adultos, me gustarían adultos con incontinencia, determinada poder adquisitivo, etcétera, ya tenía el target, pero me decía ahí, mirá, el programa que podés agarrar es la novela de las 4. Y bueno, pero la novela de las 4 tenía un montón de gente que no tenía nada que ver con ese target. Entonces ahora los medios tradicionales perdieron buena parte de esa publicidad, y la publicidad la hace Google o Facebook, que facturaron 120.000 millones de dólares de publicidad cada uno de ellos el año pasado. 120.000 millones de dólares es prácticamente una cuarta parte del PBI argentino. De publicidad, una empresa y la otra lo mismo, otra cantidad similar, en un año. Facturan todo eso porque pueden targetear mucho mejor los anuncios, porque se terminó la mentira de los medios que te decían, no, yo llego a un público de 200.000 personas, ABC1, no me digas, basta del verso de ABC1. Ahora yo sé puntualmente a quién llegaste, si le gustó o no le gustó mi mensaje al que llegaste, si cliqueó o no cliqueó en mi promo, por dónde llegó a mi promo, lo sé con lujo de detalles. Ahora te pago por clic, no te pago más por lo que vos decís que valés o por lo que... Entonces, eso destrozó los medios tradicionales. Todavía hay cierta resistencia de los medios tradicionales, pero la verdad que los que se puedan reformar, bienvenidos, los que no se van a ser deglutidos por esa uberización de los medios también. Entonces, estas dos grandes transformaciones que les estoy contando están atravesadas por muchas preguntas. Algunas las adelanté recién. ¿Qué va a pasar con el empleo? Es una de las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar con el rol del Estado? Es la otra gran pregunta. Digamos, voy a hacer algunos comentarios acaso del rol del Estado y voy a abrir algunas preguntas. Primero, el Estado-Nación, tal y como lo conocíamos, está perdiendo musculatura. Pierde musculatura regulatoria, porque ya no puede regular a las grandes empresas que ni siquiera son nacionales, que no están en una nación, que pueden poner el servidor en Alaska, digamos. Entonces queda fuera del radar de los Estado-Nación. Ya tiene que haber, de hecho, hace 15 días atrás el G7 coordinó por primera vez en la historia un mínimo al impuesto a las sociedades a nivel global, por lo menos entre los países del G7. Ahora se va a discutir en julio en el G20, lo va a tomar el G20 también. Por ahora es solamente un mínimo del 15% en la alícuota de ganancias. No tiene mucho sentido, es medio abstracto porque ninguno de los países del G7 tiene menos de 15% de tasa de ganancias, y del G20 tenés Irlanda y alguno más que tiene 12, tampoco están tan lejos, digamos, pero ya hay un esfuerzo de coordinación global, ya hay un esfuerzo de impuestos globales, y esa es la solución. Se fortalecen los estados supranacionales, se fortalecen los espacios de coordinación de los estados supranacionales, los que resignan soberanía a un espacio supranacional, pero se debilita el músculo regulatorio e impositivo y monetario a nivel nacional. Regulatorio, miren lo que está pasando con YouTube. YouTube, que es Google, ustedes saben que es de Google, es del mismo grupo de Google. Antes, cuando yo tenía una violación de derecho de propiedad, yo tenía que ir a un juez y tenía que probar en el juez que alguien había plagiado un contenido mío. Supongamos que ustedes, como universidad, producen un contenido informativo, pedagógico, etc., y lo suben, es un curso de posgrado, que ustedes lo venden, que tiene un valor, es un MBA que lo enlatan y lo venden al mundo desde la Universidad de San Luis. Es una gran posibilidad que tienen ahora. La tecnología les abrió esa puerta formidable. Muy bien, lo pueden hacer. Ahora alguien se los copia y empieza a subir los videos de ustedes a YouTube y lo monetiza porque sube publicidad, y entonces ustedes detectan eso y ahora no tienen que ir más a un juez, ni esperar 2 años de un juicio engorroso, nada, no.
Ustedes lo único que tienen que hacer simplemente es avisarle a Google, mejor dicho a YouTube, que alguien está violando su derecho de propiedad. Le muestran que ustedes son los productores de ese contenido, y ahora lo que va a hacer YouTube cuando comprueba eso es que todo lo que monetizó esa persona en violación de derecho de propiedad se lo van a dar a ustedes. Entonces ahora YouTube se convirtió en juez, está por encima de las Cortes de Justicia. YouTube es el regulador, pero YouTube dice lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar. No lo dice un Estado-nación. Facebook establece cuáles son los principios que los usuarios tienen que tener, y si no cumplen esos principios fundacionales de Facebook, los censuran. Y ese principio fundacional de Facebook está por arriba de la Constitución de Estados Unidos. Hoy coincide, porque pone, por ejemplo, entre los principios el mantenimiento de los valores democráticos. Y entonces, con ese principio, como detectó que el presidente de los Estados Unidos, no que nosotros, que el presidente de Estados Unidos violaba el principio de defensa de la democracia, baneó y censuró al presidente de los Estados Unidos sin orden de juez. No es que vino un juez y dijo, che, bájenle la cuenta a Trump porque vamos a terminar en un golpe de Estado. No. Facebook consideró que la actitud de Trump ponía en riesgo un conjunto de valores que su comunidad considera inadmisible violar y que por lo tanto queda fuera de la red social Facebook. Y no hubo juez que pudiera evitar eso, digamos. Y no hay juez que pueda solicitarle a Apple que abra un teléfono de una persona, aunque haya un nene de 5 años con un cuchillo en la garganta al borde de ser asesinado por un loco terrorista en alguna parte. Y vos vas con un juez y le decís, mirá, loco, van a asesinar a una criatura, tenés que abrirle el teléfono porque acá tengo la información de... No se puede. Digamos, están por encima de los reguladores, de los jueces y de los reguladores naturales históricos. Entonces, el Estado-Nación pierde mucho músculo regulatorio, pierde músculo impositivo y pierde músculo monetario. La soberanía monetaria de los estados ya está siendo puesta en jaque con el Bitcoin y todas las monedas virtuales que estamos viendo ahora. Buena parte de la emisión monetaria de Estados Unidos para pasar la pandemia el año pasado se le fue al Bitcoin. Entonces, en el mismo tiempo que el dólar cayó 10% global, claro, nosotros no nos damos cuenta acá porque el dólar siempre sube, ¿no? Entonces, cuando vos estás en el quinto subsuelo, el cuarto subsuelo, visto desde el quinto subsuelo, parece alto, pero es el cuarto subsuelo. Vamos, el dólar en el mundo cayó 10%, culpa de la emisión masiva. ¿Por qué? Porque buena parte de los americanos que antes se quedaban con los dólares, ahora tienen una opción. Ya no creen tanto en el dólar y dicen, no, me voy a buscar una cripto. Y se van a una criptomoneda. Y los valores de las criptomonedas volaron por la nube. Incluso con la fuerte caída que tuvieron ahora, están en los mismos valores que tenían en diciembre del año pasado, 4 veces, o sea, 300% de aumento respecto a los valores del principio de año. Entonces, evidentemente, esta transformación global está cambiando completamente la lógica, buena parte de la lógica de cómo conocíamos que funcionaban las economías globales, del rol de los estados, de la regulación, y hay que empezar a pensar, si queremos realmente pensar cómo va a ser la economía del futuro, que ya está llegando, que ya no es tanto futuro, como me dijo la Nata cuando vio la bajada del libro, me dijo, te equivocaste, porque tendrías que haber puesto la economía, un viaje a la economía, o el futuro ya está de viaje acá, o algo por el estilo, es cierto. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a pensar, cómo hacemos para diseñar instituciones que estén en condiciones de administrar la fuerte disrupción que se va a producir en los próximos años, y solo podremos hacerlo si nos adelantamos a esa disrupción. Si regulamos como el Estado viene haciendo tradicionalmente mirando el retrovisor, el espejo retrovisor, no tenemos ninguna chance. Siempre vamos a estar atrás, mucho más atrás ahora porque la velocidad del cambio es exponencial. La única chance que tenemos es si tratamos de adivinar alguno de los futuros posibles y construimos instituciones para alguno de esos futuros. Muchas gracias, rector, muchas gracias, Fernando. Ustedes moderarán entonces el espacio de las preguntas. Tenemos unos 15 minutos disponibles para preguntas. Gracias, Martín. Bueno, muy claro, ¿no? Debo confesar, así que la verdad que venía con algunas preguntas en función de estas visiones y la verdad que como rector de la universidad, como un universitario que también sos, quiero decirte que tenemos algunas preocupaciones que van en sentido a tu enfoque de este futuro que no veremos dentro de tanto tiempo, sino que casi lo estamos viviendo, solo que como somos actores principales todavía no nos damos cuenta. Pero como universitarios quería preguntarte, mientras la gente ya debe estar escribiendo en nuestras plataformas para hacerte la pregunta de ellos, ¿qué visión tenés
para el rol de las universidades públicas, privadas, las universidades argentinas o del mundo, que tienen la obligación de enseñar para que la gente, los chicos y chicas, sean empleadas en trabajos que todavía no sabemos cuáles van a ser. Tenés sobre eso, que es un tema que a nosotros nos hace casi estar con la luz apagada, tratando de formarlos en temas de capacidades y aptitudes que la formación que nosotros teníamos casi de nivel fordiano, ¿no? Esto del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. ¿Qué visión tenés aplicando estos conceptos de tu libro? Sí, claro. Una de las cosas notables es que cuando ustedes miran quiénes son los principales actores en materia de innovación global, cuando miran, hay una sigla que les voy a dejar de tarea para el hogar, para que entren a ver, se llama WIPO, con W-U-W-I-P-O, es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Cuando vos entras a ver qué pasa con las patentes en inteligencia artificial, en esa página de Organización de Propiedad Intelectual, lo que vas a ver es que los grandes actores que están produciendo las patentes en inteligencia artificial, por supuesto son las grandes empresas de tecnología, los principales. Entonces vos tenés en el número 1, tenés a Microsoft, tenés a IBM, tenés a Samsung, que es uno de los grandes actores globales en inteligencia artificial en los últimos años, pero también tenés universidades grandes que se empiezan a colar. Entonces, los actores públicos más importantes son las universidades y están colándose, sobre todo en China, por ejemplo. Buena parte de la investigación, China está peleando palo a palo con Estados Unidos el proceso de patentamiento, el avance tecnológico, y buena parte de ese avance tecnológico se está produciendo en universidades chinas. Entonces, hay una gran oportunidad si recuperamos los principios de la reforma del 18. Si miramos para atrás, mirá qué paradoja. Hay una gran oportunidad si volvemos a una universidad que sea científica, que no que sea, olvidémonos de la fábrica de profesionales, digamos, si la universidad es una fábrica de profesionales, esa fábrica de profesionales lo puede hacer cualquier universidad privada, además nos van a ganar en ese espacio a las universidades públicas, nos van a ganar las universidades privadas sin duda, porque pueden hasta targetear mejor el objeto del tipo en función de las necesidades puntuales del mercado de un momento. Entonces, es muy difícil competir contra las universidades privadas en la mera formación de profesionales, y más difícil aún si nosotros empezamos a formar profesionales que no necesariamente sean los contadores tradicionales, los abogados tradicionales, sino que aprendan a pensar afuera de la caja, que aprendan a investigar, que aprendan a leer literatura científica. Hace muy poco hubo una frase de Kicillof que fue tomada fuera de contexto, alguien la ridiculizó en un meme. Kicillof dijo algo así como, hice toda mi carrera sin leer ningún libro. Y en realidad el problema es que buena parte de la carrera de economía, si bien tiene libros en la primera etapa de la carrera, en los años superiores de la carrera de economía, no sé cómo será ahí en San Luis, lo que se lee son los artículos científicos que acaban de salir. El libro llega 10 años tarde a la investigación científica. O sea, cuando está publicado en un libro, lo que se publica en un libro hoy es lo que se investigó hace 10 años atrás. Entonces, en general, las universidades que están en la punta del avance tecnológico presentan los profesores las investigaciones que están haciendo ellos y las que conocen ellos. Si los profesores son investigadores también, entonces los profesores, cuando llegan al aula, obviamente tienen un interés en que los alumnos conozcan no solamente sus propias investigaciones, sino que como son apasionados de su área de investigación, quieren contagiar a los alumnos de su pasión. Entonces, le muestran, yo cuando doy clases en mi aula, les tiro todos los papers de Kahneman, los papers de experimentos, les muestro un montón de cosas, porque quiero que vean las cosas que se están haciendo en la frontera de la ciencia, de los temas que a mí me apasionan, los quiero contagiar de mi entusiasmo a los estudiantes. ¿Qué necesitamos entonces? Lo que yo creo que necesitamos es una universidad que gire de la formación de profesionales, del rol de formación de profesionales que tiene hoy, al rol de formación de ciencia, que cree más ciencia y menos profesionales, digamos, y que los profesionales que cree, los cree también con ese sentido crítico, no como cliché, como declaración, sino que en la práctica. Por ejemplo, tradicionalmente en algunas universidades, que fue algo que yo critiqué durante muchos años porque demoraba el proceso de recibida de los profesionales, en el último año había una tesis, ¿no? El profesional tenía que hacer una tesis. Tal vez, en realidad, la tesis tenga que ser el último año, no agregarle un año más de trabajo de tesis, sino que el quinto año ya está.
No importa si el tipo aprendió el contenido puntual que vos tenías en la materia. Achicate, vos tenías 36 materias, bueno, sacame 6. Y las 6 materias de matrícula gruesa que vos tenías en el último año o entre cuarto y quinto año, reemplazame 6 materias de la matrícula por 6 materias de investigación, que hagan que la persona tenga que formar una tesis a lo largo de esas 6 materias. Y que aprobar esas 6 materias sea el equivalente en términos de carga horaria y de dedicación al trabajo de hacer un trabajo de tesis de una materia casi de maestría ya, a esa altura de campeonato. Entonces, ¿qué vas a producir? Un profesional que está en condiciones de investigar, que está en condiciones de ver dónde está produciéndose el avance científico. Yo quiero ver las patentes de hoy para ver el mercado de mañana. No quiero ver el mercado de hoy para tratar de copiar el mercado. Ya llego tarde con el invento. Entonces, me parece que esa es una gran oportunidad. Y al mismo tiempo, tenés un rol para la mera formación de profesionales que tenés que multiplicar, en el sentido de que ahora vos tenés una plataforma sin límites. Vos antes, para vos atraer un estudiante de Colombia, de Chile, de El Salvador, de cualquier país de América Latina, tenías una ventaja y una desventaja. La ventaja era que eras más competitivo en términos de costos, de matrícula. Tu matrícula era mucho más barata para un MBA en la Universidad de San Luis que un MBA que pagan en Chile o en cualquier otro lugar. Pero tenías una desventaja, que estabas en un lugar muy chiquitito, remoto, lejos del centro del país, inclusive Argentina, lejos para llegar, ni siquiera no hay un vuelo que te conecte Santiago-Chile con San Luis directo, no sé si lo hay, pero creo que no. Entonces, digamos, ahora sí hay un vuelo que los conecta, ahora sí lo conecta al estudiante, ahora se rompió, el experimento natural de la pandemia permitió romper eso, y ahora a nadie le molesta hacer una maestría por Zoom, digamos, entonces vos podés tener ahora un público que antes no llegabas. A ese sí le podés vender esa formación enlatada, ese producto general. Pero vos lo que tenés que producir en la universidad son cada vez menos profesionales, cada vez más ciencia. Ese me parece que es el foco que te va a mantener vivo en el futuro. Gracias, Martín. Tenía algunas preguntas más, pero la gente quiere preguntar, así que me parece que vamos a dejar las mías para después. Bueno, los saludan Fernando y al Consejo y aplauden el trabajo de la Universidad y el Consejo para atraer a personalidades como Martín. Y le preguntan a Martín, me gustaría conocer su opinión respecto de las finanzas descentralizadas, las DeFi, y el posible impacto que puedan tener estas en la economía del futuro y en la revolución de la uberización. Bueno, ya lo estamos viendo, lo que estamos viendo es que cambió el paradigma. Cambió el paradigma, no solo del Estado hacia privado, no es solamente el sueño de Mises hecho realidad, de Hayek, perdón, la idea esta de la desnacionalización del dinero, sino que, aunque tiene menos prensa, porque todo el mundo mira el Bitcoin, en realidad la red donde se está produciendo más valor agregado es la red de Ethereum, que es donde se mina la otra moneda que es competidora del Bitcoin, que es el Ether. Esa red es la que está abierta y permite que cualquier persona pueda construir sobre esa que tiene. ¿Qué pasa si mañana hay una corrida sobre esa moneda y todos los que tienen Tether dicen, no, gracias, dame los dólares? No está claro qué va a pasar si se produce una corrida de esa naturaleza. Entonces, en un sistema de creación de valor descentralizado es mucho más fácil construir confianza, porque la confianza está en que cada uno se está cuidando la espalda y le está cuidando la espalda al otro. Y es muy difícil, vos tenés que construir, que es el gran éxito de la lógica constructiva de cadena de bloques, que vos tenés que, para atacar una estructura de esa naturaleza, necesitas construir un consenso que es antieconómico completamente. De la Argentina, y que seas bien federal, por favor, ya entendí lo que es la economía del futuro. Ahora, a la hora de emprender, ¿qué tengo que tener en cuenta para abrir un negocio? Está bien, está buena, me gusta la pregunta. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que te va a salir mal. Que lo más probable es que te salga mal. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, si vos que no querés emprender, si vos no estás preparado para que te salga mal, no emprendas. Emprendés pensando que te sale mal. Si te sale bien va a ser una fiesta y nos invitás a todos. Pero lo más probable, 9 cada 10 veces un emprendimiento sale mal. Y la mayoría de los emprendedores exitosos nunca fueron exitosos con el primer tiro. Es muy difícil que seas exitoso con el primer tiro. Vas a aprender, empezaste un camino en el cual vas a aprender. Elegiste una carrera que como si hubiera sido una carrera universitaria. Vas a aprender. Y así como en una carrera universitaria, el bochazo no es el fin de la carrera, ni mucho menos, al contrario, es una instancia de aprendizaje y vos salís fortalecido si la haces bien. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Pero probablemente y eso es importante respecto de una decisión muy importante que toman los emprendedores, que es lo que en el póker se llama el bankroll del póker, ¿no?
¿Qué quiere decir el bankroll del póker? Quiere decir que yo no pongo toda la plata que tengo en una sola mano, aunque tenga par de ases en la mano. Porque hay una probabilidad que me salga mal. El par de ases gana contra todas las demás manos 82% de las veces. Jugamos 100 manos, 82 veces voy a ganar yo, 18 veces me vas a ganar vos con otra mano, y por culpa del azar. Pero yo no estoy seguro que en la próxima mano no sea una de esas 18. Yo no me puedo jugar a la casa y la llave del auto, aunque mi mano es muy favorita en probabilidad y a la larga para ganarte. Sistemáticamente hago bien si tomo muchas decisiones pequeñas en las cuales yo estoy 82% a favor, por supuesto que hago bien eso. Pero hago muy mal si yo pongo toda la carne en el asador en una sola, sobre todo pues, sabiendo que es muy probable que yo fracase en el primer intento. Entonces, sean racionales, no le pidan la plata a gente que después no le va a dar la cara para mirarlos a los ojos y que no la puedan poder devolver, porque sepan que un emprendimiento es un camino al fracaso. Que en una de esas sale bien y terminan produciendo algo novedoso, pero que muchas de las veces va a salir mal. Gracias, Martín. Como sabías decir en algunas charlas, no siempre cosecharás tu siembra en este tipo de cosas. Bueno, otro alumno de la Universidad de Ciencias Económicas dice, ¿qué opinás de la emergencia de la economía colaborativa como nuevo paradigma? Bueno, es muy interesante porque las plataformas al mismo tiempo que aceleran el capitalismo y lo ponen en anabólico, como dije más temprano, también abren un espacio fenomenal para la economía colaborativa. Ya hay plataformas para compartir cualquier cosa. En Argentina hay plataformas que te permiten compartir entre comillas, ¿no? Porque hay muchas plataformas en las cuales compartir implica pagar en cierto sentido. Uber empezó como una forma de economía colaborativa también. Si yo tengo un auto y empezó como una forma de administrar en una plataforma lo que se llama el carpooling, la idea de compartir el auto con otros. Y yo viajo todos los días de San Luis a Mendoza por una cuestión de trabajo, voy con el auto vacío y veo que van varios en el auto vacío porque me los cruzo en el peaje. ¿Por qué no compartimos? Y entonces hoy vamos en el mío, mañana vamos en el tuyo y compartimos la nafta. Bueno, eso es carpooling, ¿no? Es economía colaborativa. Entonces eso era difícil de hacer, eso empezó, las plataformas como Uber empezaron para hacer eso y terminaron encontrándole un precio. Mira, hoy me pagas vos, mañana te pago yo, pero lo que está pasando es que estamos compartiendo un auto que antes tenías vos solo. Y sirve ahora, hay plataformas para compartir comida, plataformas para compartir el cuidado de mascotas, plataformas para compartir la ropa, ya ni siquiera es necesario comprarla. Hay muchas plataformas que se están desarrollando para que vos alquiles la ropa, la cartera que te encanta para ir a un casamiento y que antes te la tenías que comprar y era un ojo de la cara. Ahora la alquilás o se la pedís prestada a una amiga, pero ahora existe la plataforma para poder hacerlo. Entonces, la verdad que, sobre todo en términos de activos de alto valor, como son las propiedades, Airbnb también empezó siendo economía colaborativa, después se le puso un precio, pero empezó siendo la lógica de, yo viajo mucho, y la verdad que cuando no me molesta que venga alguien a mi departamento cuando viaja también. Yo estoy en Buenos Aires, tengo 2 habitaciones en mi departamento. Si viene gente del exterior, buenísimo que se queden acá, yo acumulo créditos y cuando yo viajo afuera me puedo quedarme en la casa de ellos o de alguna otra persona. Bueno, la estructura de mercado fue copando ese segmento, pero no deja de ser un segmento de economía colaborativa. Falta mucha expansión, por ejemplo, en el terreno de los autos. Los autos son un activo que está la mayor parte del tiempo ocioso y que lo podríamos compartir mucho y sin duda va a haber en los próximos años plataformas colaborativas también para autos que van a avanzar muchísimo. Hay que ver cuántas de esas terminan efectivamente siendo deglutidas por alguna forma de mercado que se las come y cuántas son simplemente intercambio de favores. Ese es también un debate. Y finalmente, el último, hay bancos de tiempo que empiezan a aparecer. Los bancos de tiempo son espectaculares como forma de compartir y como forma de cambiar el concepto de mercado que teníamos anteriormente. Ahora hay plataformas que permiten que yo ofrezca mi tiempo. Entonces, ¿yo para qué puedo ofrecer mi tiempo? Y yo puedo ofrecer mi tiempo para asistencia financiera. Yo te puedo dar puedo charlar 1 hora con vos por Zoom y te puedo contar cómo optimizar mejor tus ahorros, qué hacer con tus finanzas. ¿Y qué voy ganando? 1 hora de crédito por cada hora de trabajo que di. Y con esa hora de crédito, ¿qué obtengo? Entro al banco de tiempo y compro 1 hora de un odontólogo, compro 1 hora de un cocinero, compro 1 hora de otra persona que está dispuesta también a poner su hora de tiempo para intercambiarla con la mía. Ese mundo de la economía colaborativa, que es uno de los capítulos del libro, además, es apasionante y no tengo dudas que va a ser una de las grandes revoluciones. Bueno, gracias, Martín. Voy a tratar de hacer una uberización de las preguntas y tus respuestas. Me queda 1 minuto. Sí. Porque tengo otro compromiso. Claro.
Última pregunta y despedirte, Martín. La uberización en el campo, con esto que estamos viviendo de carnes sí o carnes no. Bueno, el avance de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica en materia de alimentos también es formidable, ¿no? Y ese es uno de los grandes campos. Cuando fui a esa conferencia que les conté de la Universidad de la Singularidad, justo había salido, había debutado la primera hamburguesa artificial. ¿Qué era una hamburguesa artificial? No una hamburguesa hecha con productos sintéticos con sabor a hamburguesa, era una hamburguesa. Si vos la mirabas, a todos los efectos, era una hamburguesa. No había manera de distinguirla de una hamburguesa real. Y era de carne. Y vos la probabas, y la primera hamburguesa artificial en realidad la probaron un grupo de periodistas invitados y de científicos locos que pusieron plata, además, porque valía $250.000. Y coincidió ese momento en el 2013. Yo dije, esto no va a llegar. Y me acuerdo que Cordeiro me dijo, el pronóstico es que esta hamburguesa artificial va a estar dentro de 10 años a $1. Y ahora ya sale $80, esa misma hamburguesa artificial. ¿Y cómo se hace esa hamburguesa artificial? Con células madre. ¿Y cómo se hace con células madre? Se ponen en una cama células que se van multiplicando. Empieza con una célula de una vaca. Y con una célula de una vaca llegan a la hamburguesa. O sea, antes es medio complicado esto, porque llegas a la hamburguesa casi sin la vaca, ¿no? Y esto es absolutamente revolucionario. Y ya hay, por supuesto, langostinos que se hacen con la misma tecnología, con la misma lógica, reales. Cuando vos te comes el langostino, es un langostino real, pero se creó a partir de células madre. Y también todavía tienen un problema de costos para ganar el mercado y son una rareza, pero cada vez están más cerca de los valores de comercio de los productos tradicionales. Entonces, vamos a un mundo donde el comercio mundial de alimentos, los alimentos van a ser globalmente muchísimo más baratos, pero mucho más sintéticos de lo que son ahora. ¿Y cuál va a ser el rol del campo? Dos, distintos. Uno, el avance tecnológico que ya lo están poniendo en el agro. O sea, cada vez compras con el agro más tecnología y cada vez compras menos campo en realidad. Mucha gente no sabe esto y cree que es al revés. La gente cree que no conoce el sector del agro no tiene la menor idea del avance que hay en innovación. Pero uno de los rubros de inteligencia artificial. Nosotros, como saben, en el mapa de inteligencia artificial, la región es importadora de toda esa inteligencia artificial. O sea, nosotros no producimos inteligencia artificial ni patentes a escala global. No figuramos en el ranking global de la WIPO que les contaba, salvo cuando la WIPO muestra el ranking desglosado por rama de actividad productiva. Y cuando muestra el ranking desglosado por actividad productiva, hay una actividad productiva en la cual nosotros estamos en la frontera de producción de patentes. Y esa área productiva es justamente las investigaciones del agro. Entonces hay una potencialidad enorme ahí y también hay una potencialidad de nicho desde el punto de vista de consumo, porque aun cuando yo pueda ir al supermercado y comprar una hamburguesa sintética más barata, también voy a querer comerme un asado de vaca real, digamos, y un poco el atractivo que hoy tienen algunos productos orgánicos o que tienen algunos productos puntuales, algunas denominaciones de origen inclusive, pueden servir desde el punto de vista comercial. Tal vez tengamos que empezar a vender la carne con denominación de origen, tal vez tenga que tener otro nombre en el mundo, llamarse asado efectivamente, en vez de barbecue, y el asado tenga que ser una denominación de origen y la defendamos y construyamos valor sobre la marca esa. Ese es el camino del futuro en términos de la revolución del agro. Bueno, gracias Martín, me convenciste y nos convenciste, nada será igual. Te felicito por el éxito del libro y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado y te comprometo para antes de fin de año quizás estar aquí con nosotros, seguramente te vamos a recibir con el Consejo de Ciencias Económicas. Te agradezco profundamente y te doy para que te despides. Bueno, muchísimas gracias, rector, Fernando también, toda la gente que te acompaña y los que estuvieron en la presentación de la charla, y con mucho gusto. Ustedes saben que siempre ha sido un placer viajar para allá, así que voy a tratar de hacerlo ni bien se pueda. Un abrazo para todos. Gracias Martín Tetaz, me despido así desde la universidad. Gracias Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al presidente profesor La Pesata, al contador Moreno, muchísimas gracias por todo y hasta luego. Es un placer haber presentado hoy a Martín Tetaz y su Nada será igual. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.